la universidad cumple un rol fundamental dentro de lo que es el marco institucional de un país. Porque si Ujú. querés, eh, eh, en definitiva, hablando en temas puntuales, si queremos enfocar en cuáles son los grandes problemas y los nombro no, solamente, que es pobreza, Ujú. educación es un problema que tenemos que resolver, Totalmente. la falta de estabilidad eh, macroeconómica y de productividad, y después debilidad institucional, ¿no? Bueno, Carolina, muchas gracias por tu tiempo para pensar la democracia en estos 40 años. Y como primera pregunta, siempre empiezo preguntándole a los entrevistados, ¿qué recuerdos tenés de aquel 1983? ¿Dónde estabas y qué idea tenías de democracia por aquel entonces? Bueno, muchas gracias, Natalia, por la invitación. La verdad que me parece que es una iniciativa súper valiosa y no tengo dudas de que este ejercicio de reflexión va a dar muy buenos frutos. Así que gracias por invitarme a participar. Bueno, no es que quiera decir que soy muy joven, pero sí quiero decir que, bueno, que en ese momento yo tenía 13 años, era chica y eran 13 años de aquella época, ¿no? Que no son por ahí los 13 años de hoy. Ujú. Eh, y tengo un recuerdo vago porque tengo mala memoria, pero sí tengo un recuerdo de festejo, ¿no? De salir a festejar. Eh, y creo que en ese momento, la verdad es que no entendía del todo la importancia histórica de lo que significaba ese momento. Ujú. Sin embargo, como que sí es una experiencia que uno, como que a medida que pasa el tiempo, va resignificando. Y en definitiva creo que lo más saliente de esa resignificación es dimensionar la suerte que tuve yo desde mi generación, porque bueno, gracias a ese esfuerzo de muchos, puedo decir que viví toda mi vida adulta en democracia. Ujú. Así como están los nativos digitales, yo soy una nativa democrática, ¿no? Que viví toda mi vida adulta en democracia y claramente creo que esto es algo que lo damos como dado, como given. Ujú. Uso mucho Ujú. Spanglish, pero que bueno, que en ese momento, eh, eh, durante toda la historia de Argentina, lo usual no era algo así, ¿no? Entonces, Claro. eh, bueno, es un recuerdo eh, eh, súper chiquito, pero importante porque claramente marcó mi historia. Mi historia hubiera sido distinta sin poder vivir en democracia. Totalmente. Además, traerlo a colación ahora es importante porque para no seguir dándolo por sentado y en todo caso aprender de las cosas que sí no tienen que volver más y que tenemos que seguir valorando siempre. Así que está buenísimo esta primera sensación. Y ahora sí te traigo al presente y bueno, como académica tenés una mirada bastante integral de la actualidad, pero ¿cuáles dirías que son a 40 años de esta democracia ininterrumpida los principales problemas estructurales que tenemos hoy? Bueno, a ver, si querés, en ese momento en el que volvimos a la democracia, hubo un gran consenso, ¿no? Hubo una gran definición de vivir en democracia. Ujú. Eh, y a lo mejor ese fue uno de los últimos grandes consensos que tuvimos como país. ¿Por qué? Porque en general tenemos muchísima dificultad de ponernos de acuerdo. Ujú. Eh, y esta dificultad de no lograr ponernos de acuerdo en general nos lleva a que nuestras políticas públicas no tienen continuidad. Ujú. Eh, o sea, estamos cansados de escuchar hablar sobre el famoso péndulo, ¿no? Pero claramente es algo que está súper presente en nuestra historia. Sí. Eh, y la verdad es que lo que necesitamos es ponernos de acuerdo en qué país queremos ser, ¿no? Genial. Eh, Definir ese norte común, eh,
que esa definición de país que queremos ser nos ayude a ponernos de acuerdo, porque a lo mejor estamos más dispuestos a dar concesiones porque pensamos en ese horizonte como que más futuro. Y claramente eso requiere también de un pacto de confianza. En definitiva, la confianza creo que es uno de los pilares fundamentales para esa construcción de futuro, porque el futuro, mientras es futuro, es solo una idea, es un horizonte, y eso requiere generar confianza. Y realmente tenemos poquísima capacidad de generar esa confianza. Yo en el mundo empresario se ve claramente, pero es esa falta de horizonte común, ¿no? Y de generar esa confianza lo que nos atrapa en círculos que podemos decir como que son círculos viciosos, porque nos enfocamos al no tener un horizonte común, cuando algo se complica, resolvemos con cuestiones que son soluciones rápidas y técnicas, y que hasta muchas veces rompen los compromisos previos, rompen reglas de juego, y en general esa manera de resolver también resulta ser poco eficiente y compromete en el futuro, lo cual hace que haya menos confianza. Entonces por eso hablo de un círculo vicioso, que nos lleva a la paradoja de tener cada vez problemas como que más urgentes y profundos, que intentamos resolver desde lo técnico y con soluciones mágicas. Y necesitamos cosas distintas. En el management, a estos tipos de problemas los intentamos abordar con enfoques mucho más adaptativos, que trabajen sobre el consenso. Y si querés, para todo Mira, esto, ¿a ya me qué nos dijiste un llevó? montón de cosas súper interesantes, porque fuiste al núcleo de la cuestión, hablaste de que esa idea de democracia fue el último gran consenso y que la incapacidad para generar nuevos consensos genera inestabilidad de políticas públicas, hablaste de la falta de tener una visión del país que queremos ser, y ahí después te quiero preguntar, la verdad que todo lo que dijiste me parece fascinante, ¿cuál es el rol que tienen las universidades en esta construcción del país que queremos? Y después, viniendo del sector de la educación o sector universitario, hablaste de buscar soluciones no solo técnicas, y ahí quiero ahondar un poco más en esos dos conceptos. Dos, uno, ¿qué rol tienen las universidades y las empresas también, si querés, en la construcción? ¿Cómo se construye una visión de país y qué rol te imaginas que pueden dar las universidades en esa construcción? Y después hablemos del método adaptativo un poco más. Perfecto, me parece buenísimo. A ver, la universidad cumple un rol fundamental dentro de lo que es el marco institucional de un país. Porque si querés, en definitiva, hablando en temas puntuales, si queremos enfocar en cuáles son los grandes problemas, y los nombro, ¿no? Solamente, que es pobreza, educación es un problema que tenemos que resolver. Totalmente. La falta de estabilidad macroeconómica y de productividad, y después debilidad institucional, ¿no? Entonces, Sí. debilidad institucional es otro gran problema, y en debilidad institucional incluye a todos los actores, o sea, en definitiva, todos Total. tenemos un rol en la reconstrucción de esa debilidad institucional. ¿Por qué? Porque la debilidad institucional como que es un órgano de soporte sobre el cual se pueden construir. Entonces, Perfecto. en ese ámbito, si querés, y desde ese lugar, yo puedo hablar de el rol de la universidad como actor institucional, como actor de ese marco institucional, como uno de los actores clave dentro de lo que es la sociedad. Entonces, la universidad, así como institución, y aclarando, por ahí me parece que es importante aclarar que yo en el mundo académico estoy hace poco. Estoy hace 10 años, Venís del mundo que empresarial. vengo del mundo empresarial, hice un MBA, hice un máster en negocios, después trabajé en una consultora estratégica y abrí mi propia consultora, y ahí con la consultora trabajé con un fondo de private equity y después con un fondo de venture capital. Vengo como que
mundo más empresarial e inversor, y hace 10 años decidí tomarme un sabático y hacer un doctorado en el IAE, investigando temas que venía trabajando, ¿no? Que es el rol del financiamiento emprendedor en los países, en las empresas, en las economías. Bueno, y haciendo mi doctorado, que era una excusa para no trabajar un tiempo, así, blanqueándolo directamente. Sí, 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 pero una tesis doctoral es mucho trabajo, así que Es mucho trabajo, pero entre no es comillas. nada que ver que trabajar. Es como, para quien le gusta leer, estudiar y demás, es un placer. Es un Sí. lujo que poca gente se puede dar, pero tuve la suerte de poder dármelo. Bueno, y ahí dando clases, porque mientras hacía el doctorado me animé a diseñar una materia nueva con mi directora de tesis, descubrí que mi vocación estaba ahí, en el aula, ¿no? En la docencia. Lo que pasa es que como venía de temas de gestión, imposible no caer en la gestión de la universidad, ¿no? Pero entonces aprendí muchas cosas, ¿no? Entonces, la universidad per se tiene 3 roles principales. Uno es el de formación, otro es de investigación y otro es transferencia. Entonces, en el rol de formación, eh, la formación no es solamente enfocada en dar conocimiento, ¿no? Se enseña también a saber hacer con ese conocimiento y también a saber ser, ¿no? ¿Qué hago yo y cómo soy? Entonces, Buenísimo. en ese aspecto hay un montón. El rol de la universidad es un rol clave porque forma profesionales que trabajan de una determinada manera. La formación humanista ahí, bueno, desde la Universidad Austral y desde el IAE tenemos, es clave para el rol que tiene, por ejemplo, en el caso del IAE, la empresa en la sociedad. Después Sí. la universidad tiene otro rol que es el rol de la investigación. Y la investigación es en ciencia básica, pero también puede ser investigación aplicada. Y de ahí surgen, por ejemplo, con investigaciones, mejores leyes, o Sí, surgen, es un por ejemplo, insumo de política fundamental, pública basada en ese conocimiento. totalmente, o surgen emprendimientos. ¿Por qué? Por la creación de patentes que después se llevan a la práctica. Y por último, la universidad tiene su rol de transferencia, que ahí es trabajando con la empresa, con la industria, con el Estado, buscan soluciones puntuales, ¿no? Acá es algo como si es más parecido a la consultoría, si querés, que yo vengo de ese ámbito, pero es Sí. una investigación más aplicada, no tanto enfocada en generar saber, sino aplicada en resolver. Está Entonces, buenísimo. eh, la universidad y ese esfuerzo de la universidad bien orientado es un decir, porque la investigación en general, gran parte de la investigación no se orienta, o sea, es más, a muchos investigadores no les decís qué tienen que hacer, ¿no? Es como que esa búsqueda Surge de del ellos. saber surge de ellos, pero en eso es un montón lo que se puede Está construir. buenísimo. Está Eh, buenísimo. y dale, no, ¿querés No, no, es que preguntarme? la Decime. verdad, nada, la verdad que me parece súper interesante, porque digo, de vuelta, es algo, es una voz que no sé, no sé si, no voy a decir que no se suele escuchar, pero digo, pensar en el rol de las universidades para fortalecer la institucionalidad, como bien dijiste, y pensar el rol de las universidades en la gobernanza, tanto para la formación de personas, para la formación integral de las personas, pero también en la búsqueda de soluciones a los problemas comunes. Me parece que es una mirada muy enriquecedora. Incluso cuando Yo vos, creo, perdón, sí, sí. No, creo no, que no. es, no, pero dale, decime porque te No, que interrumpí. digo, incluso cuando vos cuando vos hablas de los problemas estructurales y pones la pobreza primero, segundo, la educación, tercero, la inestabilidad macroeconómica y productiva, y cuarta, esta debilidad institucional, estás diciendo, asumamos nuestro rol institucional, haciendo bien lo que tenemos que hacer, pero también, también tenemos que solucionar el problema de la educación y ahí ir un poco hacia cómo podemos pensar de cara al futuro los desafíos que tenemos en materia educativa. Sí, a ver, si querés acá, bien hablando desde mi sombrero actual, yo me pregunto todos los días cómo hacer esto y cómo aportar a esta gran conversación del futuro, ¿no? Uh -huh. Y posiblemente
podamos tener un rol en habilitar ese diálogo, ¿no? En convocar a una mesa a las distintas partes para generar el espacio de diálogo. Creo que también la universidad es un espacio neutro, de alguna manera, en donde la pluralidad es característica, o sea, la apertura a distintas miradas, y justamente desde las distintas miradas es desde donde se pueden generar esos grandes consensos. Con lo cual, nada, creo que hay un montón para construir desde la universidad. A mí me ilusiona mucho, me motiva mucho. O sea, si me preguntas a mí por qué, aparte de descubrir mi vocación en el aula, por qué me quedé en el mundo académico, porque creo que desde acá tenemos un rol fundamental, y es mucho lo que podemos hacer. Después por ahí el día a día nos saca un poco de ese norte, pero claramente hay un rol que podemos cumplir, y cumplirlo mucho mejor, ¿no? Creo que en esto todos tenemos que trabajar. ¿Y cuáles son esos lugares institucionalizados para ir construyendo estos consensos, donde están las empresas, donde están las universidades? O sea, ¿existen estos foros de discusión o necesitamos muchos más? Bueno, o sea, en realidad, ¿desde dónde podemos empezar a construir esos consensos y ese diálogo? yo creo que esa es una materia, si querés, que está empezando a dar pasos con distintas organizaciones, pero que es un pendiente. ¿Por qué? Porque si voy al mundo empresario, que es por ahí el que tengo más cerca desde el IAE, las cámaras en el mundo cumplen un rol de este tipo, donde trabajan en conjunto empresa, gobierno, universidad, en resolver temas. En Argentina, posiblemente la necesidad de resolución de temas de corto puntuales quita ese pensamiento y horizonte largo que es el que tenemos que construir. Nuestro gran problema es el cortoplacismo y el intentar enfocarnos en resolver que tengo que importar porque si no tengo que parar la planta. En definitiva, la solución para que eso se resuelva es una solución a una problemática más de mediano y larga, y nos atrapa la de corta. Entonces, la coyuntura. Exactamente, yo sí creo que ahí hay una materia pendiente en la que se puede trabajar, y de vuelta, desde mi rol en el IAE, con todo el equipo del IAE, estamos intentando entender cuál es ese rol, ¿no? Buenísimo. Entonces, bueno, creo que hay un pendiente ahí de nuestro lado de descubrir ese rol y de ser un actor más convocado en esta discusión. Sí, ahí sí, porque es verdad que las discusiones se dan muy a nivel de cámaras, pero son como más bien sectoriales. Después, en las universidades también se deben dar muchas discusiones, pero no sé si se genera una No, por diversidad. eso, hoy es más el tercer sector, con organizaciones como Sí, CIPEC, como sí. IDEA en su rol de convocar empresarios. Me Y parece ustedes que, aportan a esos sectores, a IDEA, claro, CIPEC y ONGs. exacto, o sea, cuando hay una investigación en general lo hacen en asociación con, que también es un camino posible. Por eso te digo que no está claro el rol, cuál es el rol que tenemos que tener, y es un tema que estamos hablando mismo en el IAE. ¿Cuál es el rol apropiado, ¿no? o indicado, en donde podemos aportar y potenciar más a esa construcción de futuro que queremos dar? Y si querés, después entonces nos metemos en el mecanismo. Pero me habías preguntado antes Lo de cuáles son los el desafíos. método adaptativo o cuál. No, Bueno, igual sí. No, todo me ¿querés que interesa, porque vayamos a digo, eso? no, porque ahí el rol me haces pensar que claramente, digo, debieran tener un rol importante, vos decís, son neutrales como mediadores, porque muchas veces, digo, en el diálogo público-privado, como vos decís, se rige por el corto plazo. Entonces,
o sea, las universidades y el sector educativo, bueno, al tener otros tiempos, nos pueden generar este desafío de pensarnos más allá de la coyuntura. Entonces, nada, digo, me parece que estaría buenísimo que lleguen a una conclusión de cuál es el formato y hacerlo sistemático, porque me parece que en esto también hay que cambiar un poco la cultura de que Sí. las reuniones o la búsqueda de solución a los problemas que son ya estructurales en nuestro país no tienen que ser coyunturales para problemas viejos, sino que tienen que adelantarse también en una metodología proyectiva de hacia dónde va el mundo, hacia dónde va la Argentina y cuáles son los temas que tenemos que resolver con tiempo. Pero bueno, vos me habías dicho un poco lo de la metodología adaptativa, que me parece interesante, porque vos lo que decís es, los problemas no necesitan solamente soluciones técnicas, sino también qué otras cuestiones hay que tener en cuenta a la Sí, hora de a ver, encontrar soluciones. sí. Primero te marco algo que mencionaste que me parece que por ahí no fui clara, pero que me parece importante aclarar. Yo creo que el diálogo público y privado tampoco tendría que centrarse en coyuntura. Lo que creo es que la Exacto, eso digo. urgencia, Tendrían claro, que estar ustedes para decir, no solo hablen de cómo se sacan las cosas de la aduana, sino que tienen que estar, hablemos de cómo generamos reglas más estables. En eso digo que totalmente. justamente ustedes tienen que ser el tercer actor, ese es el rol que tienen que tener. Tienen que ser Ok, la tercera pata sobre la mesa, o la cuarta, si querés, con las ONGs, en donde si solo se da al público privado administrando la coyuntura, estamos fritos. O sea, sí, sí. necesitamos No, que está ustedes perfecto. nos hagan pensar los próximos pasos, porque si no nos quedamos apagando la coyuntura y nunca generamos la institucionalidad o las reglas del mediano y largo plazo. Ok, O ok, los no, ahí entendí. consensos para tener. Sí, 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 sí. Ahí entendí. No, está perfecto. Sí, sí, yo creo Pero digo, que es un pendiente y Argentina necesita poder salir de la coyuntura y definir ese acuerdo de largo de qué queremos ser y después por ahí podemos pensar en el cómo, ¿no? Porque el cómo es, exacto. bueno, si vamos a intentar acordar sobre el todo, y bueno, queda en un deseo y no en Uh algo -huh, concreto. uh A -huh. ver, yo hablaba cuando los problemas son sistémicos. ¿Qué quiere Sí, decir que son sistémicos? Que si vos querés resolver el tema de la educación, por ejemplo, sí. pero no resolviste el tema de la pobreza, como están totalmente relacionados, bueno, en general uno te afecta al otro. Entonces, Uh -huh. eh, eh, primero entender ese sistema de cómo está entrelazado toda la realidad es fundamental para entender el abordaje que tiene que tener. Sí, Y yo te hablaba de lo que en management llamamos como que es una solución no técnica sino adaptativa. uh -huh. En un framing adaptativo, lo que se busca en general es el consenso, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que uno hace es utilizar como que herramientas o frameworks que ayuden a los equipos a trabajar con los conflictos, resolviendo cuestiones que a veces ponen en juego valores que hasta pueden ser opuestos, ¿no? Y en definitiva lo que uno hace es lidiar con las pérdidas en el proceso. ¿Viste Genial. cuando Sí, vos genial. las políticas que decís, bueno, esto es un ganar, ganar, bueno, en El realidad, dilema del prisionero. no, y no es, pocas cosas son ganar, Siempre, ganar. claro, En claro. definitiva es, en juego hay algo que implica una pérdida, y Sí. si esa pérdida no se tuvo en cuenta, si no Uh se -huh. trabajó, si aquel que va a tener que ceder, que perder, no está en la mesa de diálogo Genial. entendiendo que hay Sí. un bien Bien mayor, mayor. sí, después es quien frena la rueda en lo operativo para llevarlo a la práctica. Entonces, esto que en la empresa pasa y trabajamos, y en el IAE, uno de nuestros expertise es el de liderazgo adaptativo, el de formar a la gente en este tipo de liderazgo, que es el tipo de liderazgo que hoy necesita la empresa para sobrevivir en el mundo que nos toca, porque no es Argentina solamente o la región, es un mundo El mundo. tremendo. Eh,
claramente se tiene que llevar a otros ámbitos. Total. Ahí, perdón, pero, sí, pero termina la idea y después te interrumpo. No, que hay ejemplos concretos. La industria automotriz, por ejemplo, trabajó en un consenso y en realidad es, bueno, sentarse a la mesa con un problema puntual que toda la industria quiere resolver y Sí, transitar hacia eso. Y en el mundo hay industrias que han cambiado logrando esto. Para citar un caso es cuando, no sé si recuerdas, pero cuando Nike usaba proveedores que daban trabajo a niños, ¿no? El trabajo infantil, y que el abordaje fue desde toda la cadena de valor con todos los miembros de la industria sí, para luchar contra eso, ¿no? sí. Entonces, bueno, es un entendimiento de un abordaje que se podría utilizar o permite para lograr estos grandes consensos. Está Eh, buenísimo, está buenísimo. O sea, lo primero que me surge es la necesidad de generar estas mesas de diálogo y de definir cuáles son los problemas sectoriales, pero claramente me parece que tiene que ver con lo que decías antes, que el factor de la temporalidad es fundamental, porque si vos estás en un presente continuo, la única que te queda es liquidar al adversario. Si vos le das un horizonte temporal más largo, ¿entendés? Bueno, ok, yo tengo que ceder, o cada uno tiene que ceder un poco, porque en definitiva, en el mediano y largo plazo vamos a ver que el resultado final conjunto va a ser mayor. Entonces, el factor del corto plazo va en, ¿no?, de la solución adaptativa sí, a los problemas. y si querés, lo complico un poco más. El desafío Dale, está en manejar los dos ritmos a la vez. genial, sí, Se requiere sí, el buenísimo. trabajo sobre el corto y sobre el largo en paralelo. Argentina hoy necesita las dos cosas. Sí, total, ¿Por qué? Porque el corto es urgente, total. pero si no miramos el largo y acordamos el largo, difícilmente vamos a salir. ¿Cómo se hace eso en la Eso te iba a agenda? decir. No lo sé. O No, no, sea, está bien, pero lamento no, pero está decirte buenísimo. que Sí, pero es por ahí y está claro y debemos ejercitarlo y tenemos que buscar la manera de cómo hacerlo. Me parece que, digo, al menos está claro lo que tenemos que hacer. Pero si te tengo que preguntar un poco más del cómo, en esto que quizás sí tenés más claridad de cómo hacerlo, en este problema que decís que es sistémico entre pobreza y educación, ¿te animás a esbozar algunas reformas o desafíos que tenemos a futuro en el corto y mediano plazo para ir solucionando sistémicamente el tema de la pobreza y educación en nuestro país? y bueno, a ver, en definitiva, si querés, enfocándome en educación, yo lo que creo es que como que nuestro desafío principal es lograr que más chicos lleguen a la universidad Sí, y que lo hagan con un mejor nivel sí, y así vamos a llegar a mejores niveles de sí, graduación, ¿no? sí, Ahora, eh, el sistema universitario argentino en general tiene un buen nivel, o sea, está reconocido. Si vos agarrás los rankings de QS es un ranking internacional muy válido. Bueno, la UBA está primera entre las de América sí, Latina. Eh, el sistema universitario argentino es muy bueno, pero el problema es que, o sea, si agarrás una estadística que es eh, eh, argentinos entre 25 y 50 y pico de años, solamente el 24% de los argentinos se recibe. Y eso, si agarrás wow, en OCDE, es un 40%, ¿no? 40, el doble, sí. Claro, entonces eh, Tenemos que es aumentar ese como que número. Es bueno el nivel, pero tenemos que hacer que más personas se gradúen lleguen, de la universidad, lleguen y se y para, gradúen. exactamente, y para eso como que eh, es súper importante mejorarlo pasos agua abajo, y ahora vamos si querés a eso. Pero ¿por qué es tan Sí, importante y por qué arranco por la universidad? No solamente porque trabajo en una universidad, sino porque en realidad en esa pregunta que me hiciste, ¿cuál es el vínculo entre lo de educación y pobreza? ujú, A mayor nivel educativo, mayor es la tasa de empleo
y mejor es el tipo de trabajo que uno puede tener. Sí, Entonces, en definitiva, trabajar sobre el sistema educativo es trabajar sobre la pobreza, sola por ¿no? eso. Genial, ¿Por sí. qué? Porque hay una relación directa. Ujú. Y si a esto le sumamos que si hoy ves la foto de Argentina, tenés que hay una demanda del mercado laboral que hoy el sistema educativo no está capitalizando. Hay un Y que no estudio está de, pudiendo, sí, no está sí, por pudiendo. ejemplo, Sí, hay un estudio del IAI que dice que hay en sistemas en tecnología, ¿no? Que esto pasa en sí, toda Latinoamérica, sí. hay una demanda sin Demanda, satisfacer sí, de entre 5.000 ¿de y diez cuánto? mil profesionales, o sea, es un montón. Entonces, Sí, un montón. ahí, y a su vez también las empresas, esto era sector tecnología, pero si le preguntas a la empresa en general, lo que te dice es, hoy la formación que dan las universidades no están atendiendo a las necesidades de lo que necesitamos. Eh, Está bien que la universidad forma algo más que un saber específico o una Sí, capacidad técnica, pero en realidad podemos trabajar en un sistema educativo con repensando las currículas, repensando la forma, el largo de las carreras para en determinadas profesiones, eh, contenidos que, no, o sea, no, lo llamamos que se estaquean, que se sí, apilan, sí. y entonces que van construyendo títulos y que entonces las personas pueden ir aprendiendo e ir como que sumando esos conocimientos y logrando después un título. Entonces, en todo eso hay un montón que a través también de la tecnología, desde el online, está ocurriendo, que yo creo que va a dar buenos resultados. Eh, pero claramente, el tema de la pobreza no lo soluciona la educación directamente, ¿no? Porque hay un problema estructural que requiere otro tipo de Macroeconómico, soluciones, sí, sí. sí. Pero la educación es un camino eh, hacia tener mejores empleos para las personas más educadas y con mejores ingresos. Entonces, eh, de vuelta, por ahí es muy obvio esto que dije, pero trabajar sobre estas cuestiones de la educación es fundamental. Sí. Después yo te decía, pero, o sea, para que llegue más gente a la universidad, yo antes tengo que hacer otras cosas, ¿no? En el ¿Por qué? Porque, secundario, porque exactamente, la entonces, deserción en el secundario sigue siendo alto y los que llegan no siempre llegan con el nivel adecuado para terminar la universidad. Pero ahí me totalmente. parece interesante lo que decís, porque este repensar la educación para los trabajos, los requerimientos del futuro y los trabajos del futuro, ¿es algo que las universidades ya están haciendo? ¿Podrían hacer algo más? ¿O hay también algo que pensar también hay que generar nuevos consensos con el sector público sobre cuáles son las regulaciones o cómo trabajar juntos en esta formación hacia las distintas formas hacia una sociedad del conocimiento y la demanda que tienen estos nuevos trabajos? A ver, yo creo que hay cosas que se están haciendo, obviamente siempre se puede hacer mucho más, pero te voy a comentar algo que me parece que es fundamental de lo que es la educación. Y lo aprendí a los golpes, voy a decir, pero en educación los procesos son muy largos. Sí, O sea, todo lo que hoy tenemos del sistema educativo, poco es producto de lo que ocurrió este año, ¿no? sí, Entonces, todo lo que hoy la Universidad Argentina es, que es una buena universidad reconocida en el mundo, no es fruto no, de este tiempo, es fruto de decisiones que se tomaron hace 50 años. 50 años, te iba a decir. Y, y entonces, o sea, es muy lenta los cambios en Adaptación al educación son en contexto. el tiempo, son en el Sí, tiempo, porque vos, por ejemplo, cambios que hagas hoy por ejemplo hay mucho más escolaridad en lo que es inicial, en jardín de infantes. Bueno, el efecto ese lo vamos a ver cuando ese niño sea adulto. sí, Entonces, total. son ciclos larguísimos. Eso hace que uno tenga como que una doble advertencia. Es una, Ujú, bueno, ojo, lo que hoy tenemos es fruto de decisiones del pasado pasado, sí, y ojo, lo que hoy estamos haciendo
bien o mal, y enfatizo si las cosas que estamos haciendo mal, van a comprometer el futuro. Total. Entonces, la educación tenemos que mirarla con extremo cuidado, porque si yo hoy decido bajar el presupuesto en educación, ¿no? Es más, hay una ley que dice que la ley de financiamiento educativo, que fija un tope que es, un tope no, Seis, un mínimo sí, del 6%. 6%. Eso no se está cumpliendo. Argentinos por Educación tiene un cuadro en su página que muestra la deuda, que hoy ya son 6 puntos del PBI la deuda. Ah, mira, Entonces, eso que hoy no estamos haciendo y repercute en el futuro. en el futuro y lejano. Entonces, Sí, eh, tenemos que cuidar la educación, tenemos que sí, poner atención y es el acceso, la eficiencia, los recursos humanos, financieros. sí, Tenemos que entender que tenemos que medirla, tenemos que conocerla, tenemos que estar súper atentos a esto, porque sí. son esas decisiones que hoy tomo, pero que en realidad las tengo que tomar con magnanimidad, ¿no? Porque es pensando en ese futuro y en esas generaciones futuras. Entonces, bueno, creo que hay un montón por hacer, pero que todo lo que se haga realmente es la mejor inversión que podemos hacer. Totalmente, sí, igual escuchándote, es verdad lo que decís, el tema de que es muy importante la inversión en educación, pero y también lo ampliaste a los recursos humanos. La realidad es que, aunque los procesos sean largos, la sensación es que hay también una resistencia al cambio, una permanencia al statu quo. Cuando vos decís hay que medir para saber por dónde tienen que ir las reformas, la verdad que los propios docentes son los que muchas veces se resisten a la evaluación tanto de los docentes como de los alumnos, porque puede significar una estigmatización o porque las reglas de evaluación son cuestionadas. Eh, Ahí también digo, es muy importante pensar cómo reformamos. Por supuesto que tiene que estar como prioridad en la agenda pública, pero muchas veces cuando queremos dar el debate de reforma, hay mucha resistencia por parte de los propios docentes que se aferran a ese status quo porque es el orden establecido donde ellos conocen y dominan también, ¿no? Otro desafío adaptativo, en definitiva, Exacto, es en realidad te iba a decir, es adaptativo, otro es sí. totalmente. Son todos Sí, desafíos adaptativos, pero que bueno, que en definitiva eh, los tenemos que abordar. O sea, sí, en management lo vivimos diciendo. O sea, lo que yo no mido es no se sobre lo que no alcanza. puedo gestionar, porque no, o sea, necesito los datos para poder corregir si hace falta o reforzar el rumbo. Y Sí, entonces, si estamos bien, bueno, reforzamos ese rumbo, sí. pero Y es es interesante importante medir. dos cosas que me surgen a partir de lo que decís, ¿no? El tema de la relación de pobreza y educación y de que lo que hoy somos son las decisiones que se tomaron hace 50 años. En realidad, nosotros venimos de una sociedad donde la educación fue la herramienta de ascenso social de los hijos de los inmigrantes que podían estudiar en una escuela pública de calidad y era mi hijo el doctor, fue el que pudo progresar en la vida. Eso claramente como sociedad se perdió hace mucho tiempo y es el desafío que tenemos ahora para que la educación vuelva a ser esa herramienta de ascenso social y de progreso que lo perdimos. O sea, ahora tenemos una sociedad más empobrecida y es como volvemos a poner a la educación en el centro de la escena para que vuelva a ser esa herramienta de progreso que supimos tener y que ya no tenemos tanto. Y mucho tiene que ver con lo que vos decías de capacitar para lo que también demanda el mundo y para los desafíos del futuro. Sí, 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 totalmente. Igual, si volvemos al tema de los grandes consensos, yo creo que en educación es un punto donde todos vamos a estar de acuerdo. O sea, ¿quién no va a estar de acuerdo en mejorar la cantidad de graduados universitarios que tenga el país, ¿no?
El tema es cómo. Entonces, el tema es el cómo, y entonces sobre el cómo es sobre lo que tenemos que trabajar, pero de vuelta, como decía, yo no creo en como que soñar un país ideal en grandes líneas, sino en ir trabajando sobre acuerdos en concreto, donde por Perfecto. ahí los puntos de diálogo y construcción son más fáciles de ganar o de lograr, y sobre eso ir construyendo esto que hablaba sobre la confianza, ¿no? La Sí, confianza en eso me que faltó. podemos acordar un marco, podemos acordar un camino, aunque no estemos de acuerdo porque somos de partidos políticos distintos, Ujú, sabemos que dentro de esta hoja de ruta nos vamos a mover, porque es el ujú. acuerdo que consensuamos, porque el futuro es mejor, Sí, y si las instituciones nos acompañan, claramente las instituciones tienen que estar, las reglas de juego tienen que ser claras y las tenemos que respetar y cumplir. Si eso está, bueno, no importa que nos movamos dentro de ese marco de contención o de ese acuerdo marco que tenemos. ujú. Eh, pero yo creo que desde ahí se puede construir. Está buenísimo. ¿Y podrías decirme más o menos cuáles, o sea, dirías que los grandes consensos de la educación tienen que ver con la calidad educativa o sea, porque ya en su momento era el acceso, o sea, ya el acceso no No, es yo un creo que tema, es trabajar en la acceso, calidad. Ah, bueno, es que yo creo que si acceso es, eh, acceso yo claro, lo entiendo por ahí como más amplio, pero es acceso y permanencia, si querés, permanencia, claro, ¿está bien? Entonces es que terminen y que terminen acceso. con los conocimientos, porque cuando ves Ujú. las pruebas, bueno, los resultados de las pruebas no dan del todo Ok. bien, entonces es acceso y, Y si querés, permanencia. permanencia y eficiencia. De eficiencia Ok. podríamos incluir que es permanencia, que es que se queden y aprendan, Que aprendan. ¿no? Y Y después después, otro consenso es ir pensando cómo capacitar, cómo fortalecer las capacidades para los trabajos del futuro. bueno, y ¿Hay entonces otro consenso gran, en eso? bueno, en realidad ahí la ventaja es que está la demanda. O Claro. sea, entonces, y si querés el ejercicio más difícil es decir, bueno, pero hay tanto escrito sobre esto. Es, bueno, Sí, ¿cuáles son los trabajos del futuro? sí, ¿Cuáles tienen más va potencial? O sea, cambiando. sí. Y ahí, en realidad, yo, yo creo, yo creo en la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, yo sí creo que bueno, y las universidades lo están haciendo, o sea, Sí. que las carreras van acompañando claramente en un proceso que lleva tiempo. ¿Por qué? Porque Ujú. si yo quiero hoy lanzar una carrera y ofrecerla para los estudiantes, bueno, antes, dependiendo del tipo de carrera, tiene que haber una acreditación de CONIAU, eso lleva un proceso, la universidad misma tiene un proceso interno, entonces es un proceso que lleva tiempo. Ujú. ¿Se podrían acordar los tiempos? Posiblemente sí, Sí, eso se está debatiendo el tema de cortar los tiempos, ¿no? De las carreras. claro, pero los tiempos de la cursada, yo te digo los tiempos de el proceso de aprobación de una carrera, Ah, o sea, ok. antes. Entonces yo creo que en eso se puede Ah, sí. trabajar. Eh, igualmente está bueno el trabajo que se hace porque uno recibe feedback, hay un control, o sea, pensemos que en Argentina los títulos son habilitantes, con lo cual Sí. tienen que, o sea, hay determinadas capacidades y competencias básicas que uno tiene que garantizar que se dan, porque si no, con ese título habilitante sería un peligro, pero bueno, yo creo que esos aspectos son clave y después, bueno, entender también cómo hacemos para que por ahí es poner foco sobre qué, así como que en su momento se puso foco como para que los chicos hagan jardín de infantes, hoy yo Ujú. creo que uno de los grandes problemas está en la secundaria, y entonces es, bueno, cómo hacer que no Foco abandonen. para terminalidad en el secundario. Sí, y yo creo que en eso también seguramente haya consenso. Consenso. Entonces, yo creo que en educación hay espacios en donde se pueden generar esos consensos. Eh,
ir construyendo esa forma de trabajar en estos acuerdos. Sí. Pero bueno, por ahí enfocamos mucho en educación, pero bueno, es justo No, pero está el ámbito en buenísimo. el que No, estoy. está buenísimo y me sirve. Y para ir terminando, me gustaría como hacer una reflexión final sobre cuál considerás que fue el rol de la educación y el sistema educativo, si querés, de la educación, el sistema universitario, perdón, en estos 40 años, y mucho lo fuiste diciendo, y cuáles pensás que son las prioridades o principales desafíos de cara al futuro. Bueno, a ver, entonces por ahí es como resumiendo cosas que Sí, fuimos hablando, ¿no? sí, Entonces, yo creo que la universidad y la educación en general tienen un rol fundamental en lo que es y lo que será el futuro del país. O sea, creo que es un área donde tenemos que prestar vital atención y que bueno, y que si vemos en la evolución, bueno, hay mucho escrito de cómo el sistema educativo depende del nivel en el que hablemos, fue empobreciéndose en algunos aspectos eh, y bueno, requiere de ponerle especial foco, ¿no? De cara sí, al futuro. sí. Priorizarlo por sobre todas las cosas y ponernos de Priorizarlo por acuerdo en sobre todas las cómo. cosas. Eh, Sabemos que es un espacio donde podemos lograr acuerdos porque realmente yo creo que para, para todo el mundo hay una relación directa entre lo que es la pobreza y la educación. O sea, entonces cómo la educación permite ayudar a combatir lo que es el problema de la pobreza, aunque no es la única solución. Claramente No, la pobreza requiere distintas soluciones y si querés volviendo un poco a lo que hablábamos de sí, corto y de largo, en esto se ve claramente. O sea, la sí, pobreza total. requiere de cuestiones de muy de corto plazo y de largo Sí, plazo. perdón que te interrumpa ahí. En realidad Sí, hubo también un retroceso, porque digo, por más de que vos decís, bueno, es verdad, muchos ven ahí la relación, pero la realidad es que antes los planes sociales tenían un correlato en la educación y la salud. Había políticas sociales encadenadas donde para recibir un plan había que garantizar la educación de los niños y eso, que era un consenso, me parece que tuvimos en el 2000, o un poco más con el debate de la asignación universal por hijo, hubo un retroceso porque ahora no se exige la contraprestación de la educación para seguir recibiendo el plan social. bueno, y ahí hay un mecanismo que Sí, claramente hace falta información para eso y sí, hace falta hacer el seguimiento de esa información para la gestión, exacto. pero sí, claramente ahí ese es un ejemplo de algo de corto que Sí, se puede hacer y que tiene impacto aparte con posible impacto de largo, porque si eh, está la escolarización para poder tener ese cobrar. subsidio, ese impacto es en el corto, porque es recibirse el subsidio, y en el largo porque estás educando. Entonces ahí hay un buen Total. ejemplo de algo que es de corto y de largo. Eh, Ujú, pero bueno, entonces en perspectiva, si querés, por ahí redondeando en general, desde lo que empezamos a hablar, ujú. yo creo que estos 40 años de la democracia eh, nos muestran eso que vos decías que es algo que es como que para mí, por mi generación, es un derecho adquirido, algo que ya está. Ujú. Entonces es positivo, porque sentir que ese es un derecho adquirido es un cambio abismal respecto a otras generaciones. Total. Eh, Sin embargo, es algo que tenemos que cuidar. O sea, ¿por qué? Porque eh, nada, es algo por lo que tenemos que velar. Eh, la pobreza yo creo que es la gran Total. deuda de estos 40 años, ¿no? O sea, Sí, es algo que nos debería interpelar sí. a todos los actores de la sociedad. El nunca Eh, más debería ser por la pobreza. y yo creo que sí, Sí, yo también. que, que el gran tema es eh, que, que, que
el consenso sobre cómo abordarla por ahí requiere de un trabajo y que distintas posiciones le podrían dar un abordaje distinto. Entonces eso hace Sí, que generar esos consensos sea un desafío más grande, pero que en total, definitiva es tan importante resolverlo que tenemos que llegar a esos grandes total. consensos Sí, y tenemos que estar dispuestos a ceder, ¿no? A por ahí no sí. hacerlo a la manera que a mí me hubiera gustado, pero pensando en lo que significa revertir ese flagelo que tenemos hoy, que es la pobreza. Me encantó ese Yo, concepto de ceder en el corto plazo para ganar en el mediano y largo. yo creo que es lo fundamental de lo que necesitamos. Eh, si no nos plantamos eh, con una postura de que esté dispuesta a confiar, a Sí, ceder, a soltar, eh, yo creo que nos debemos cierta humildad a la sí. hora de debatir Ujú. eh, y como que una mayor apertura a construir con el otro, Sí, que hoy cuando uno lo ve desde afuera, ¿no? Desde no estando en los ámbitos donde están estas discusiones, no se ve no, que está. eh, y yo creo que el futuro lo requiere sí, y bueno, que ya tenemos 40 años de democracia, ya somos adultos, sí. maduros, eh, que tenemos que estar listos para dar el próximo paso, ¿no? Y entonces, si aquel gran consenso que fue volvamos a la democracia para siempre se logró, hoy deberíamos encontrar grandes consensos en cómo resolver la pobreza. No tengo dudas de que la educación De caso. es parte de lo mismo. Ahora, si no trabajamos sobre la fortaleza institucional, nada va a poder ser. Me Entonces, encantó. si quisiera como que reforzar algo, porque después lo que tiene que ver con eh, la volatilidad que tenemos, la falta No, de no, está productividad y claro. todas, si están las instituciones y si trabajamos sobre pobreza de educación, lo otro viene solo. A lo Sí, mejor llevará tiempo, y con pero eso viene. sintetizaste todo lo que dijiste y la verdad me pareció súper interesante toda la entrevista. Y en esa consolidación institucional es importante esto de que tanto el empresariado como el sistema educativo, el sistema universitario, se sientan actores que tengan que consolidar esta institucionalidad, que me parece muy interesante. Y en esto último que dijiste también me parece interesante el aporte que pueden tener las universidades, ustedes, en la construcción de esa confianza, porque como vos bien decís, en ese debate de corto plazo no se ve esa construcción de confianza y de ese horizonte común. Entonces, si de repente generamos una mesa más amplia, donde, como vos bien dijiste, las universidades garantizan, o el sistema educativo garantiza cierta neutralidad, bueno, esa construcción de confianza y de mediano plazo de soluciones que perduran en el tiempo, lo podemos lograr, porque evidentemente hasta ahora no pudimos hacerlo. Así que me parece clave en este debate y en esta búsqueda de soluciones el rol que tienen las universidades en la construcción de ese consenso, de esa confianza y de ese fortalecimiento institucional, empezando por decir que son actores relevantes en la construcción de la gobernanza y la institucionalidad. Cuenten con nosotros. Me Por mi encantó. lado, cuenten con nosotros. Yo creo que Bueno, todo el sistema educativo está a disposición, o sea, con lo cual cuenten con nosotros. gracias y además es un buen comienzo, porque por ahí nos podemos poner de acuerdo que es por ahí, o sea, que es la educación lo que debería ser la prioridad. En todo caso, ayúdennos a definir cómo es el cómo y cómo definimos las prioridades de mediano y largo plazo para que eso funcione, pero me parece que es por ahí. Así que me parece Bueno, súper relevante tu testimonio y te agradezco porque nos haces pensar eh, cuestiones fuera de la coyuntura, cuestiones que hacen hasta utilizar métodos. La verdad que me pareció muy enriquecedor también tu aporte, esto de
no solo hace falta soluciones técnicas a los problemas estructurales, faltan soluciones adaptativas, y en eso digo, creo que ustedes nos pueden enseñar un montón sobre cómo encontrar esas soluciones a los problemas que tenemos. Buenísimo, bueno, súper interesante conversación. Yo también me llevo muchas cosas pimponeándolas con vos. Gracias, y bueno, me comprometo después a medida que vayamos avanzando, te hago llegar, porque la verdad que de todas las conversaciones surgen siempre algo interesante, y que de esto vamos a tejer como una gran red, porque la verdad que de todas surge algo distinto, no es que, bueno, obviamente hay grandes cosas que se repiten, pero digo, sobre todo surgen luces que decís, bueno, es por acá, digo, por acá se construye esos consensos de mediano y largo plazo, así que yo me comprometo a hacerte llegar algunas de esos hallazgos. Dale, yo creo que está buenísima esta forma de que estás llevando de hablar con muchos actores, porque en definitiva, si pienso, yo doy una clase que es financiamiento emprendedor, y pienso en los emprendedores cuando tienen que resolver grandes problemas, que todo emprendimiento surge para la necesidad de resolver un gran problema. Total. En definitiva, lo principal que hacen es hablar con todo el mundo para entender. Sí. Y ahí, entonces este diálogo tuyo con los distintos actores, no tengo dudas de que le va a poner muchísima riqueza para encontrar el camino de cómo se debe abordar. Así que te felicito. Buenísimo. Y no hay emprendimiento más importante que nuestra democracia y nuestro país, así que hacia allí vamos, por él vamos, y ojalá que en los próximos 40 podamos, en 40 años, decirnos, mira, que mirar para atrás y decir, mira todo lo que logramos en estos últimos años. Totalmente. Así que me encantó conocerte, y nada, la seguimos, nos mantenemos en contacto. Dale, bueno, lo mismo. Bueno, un millón de gracias. Mil gracias. Adiós. Chau, gracias. Chao. Esto es Apuntes de Democracia. En 2023 se cumplen 40 años del retorno y recuperación de la democracia en Argentina. ¿Qué aprendimos? ¿En qué nos equivocamos? ¿Cómo podemos proyectar un futuro mejor? ¿Cómo podemos construir una nueva agenda de prioridades comunes a todos los argentinos? Estas son algunas de las preguntas que nos hicimos con políticos, empresarios, académicos, referentes sociales, jueces, entre otros. Apuntes de Democracia busca ser un espacio de análisis crítico y plural del camino recorrido y una propuesta de posibles consensos para las próximas décadas. Para lograrlo, tenemos que conversar. Soy Natalia Fidel y te invito a reflexionar en busca de acuerdos.